¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este año 2024, lleno de mucha expectativa, muchas ganas de seguir sacando este tipo de contenidos, que ya llevamos bastante tiempo y bastantes videos. Así es que los invitaría a que nos ayudaran suscribiéndose al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Al ladito de la suscripción hay una campanita que te va avisando cada vez que estamos subiendo contenido. Y de igual manera estamos en diferentes distribuciones de podcast, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en varias cadenas de distribución de podcast. Ahí nos podrán buscar y podrán compartirlo con las personas que ustedes gusten, o es más, descargarlo en sus dispositivos móviles, y es más, hasta poderlos estar acompañando ahí en sus trayectos en el automóvil para que ustedes los puedan ir escuchando, o las personas que nos puedan ver a través del canal de YouTube. Con todo gusto ahí los estaremos platicando con ustedes. También de igual manera los invito a que cualquier cosa, duda, comentario lo pueden poner en la parte de abajo, y en su oportunidad estaremos contestando las preguntas que nos estén haciendo ustedes. Dando ya inicio a esta emisión, voy a presentar a un gran amigo, alguien que nos va a compartir sobre este tema, hablar de los FDIs en su actualidad y la importancia que tienen estos FDIs para el contribuyente y también para la cuestión de la autoridad. Por eso es que hemos hecho esta convocatoria en este año, para que al final de cuentas creo que tengamos esos puntos a considerar. Y el día de hoy nos acompaña el contador público y licenciado en Derecho Víctor Ochoa Vázquez. Él tiene una gran experiencia fiscal, es egresado de la Universidad de Guadalajara, donde cursó ambas carreras, tanto la de Derecho como la de contador. Fue funcionario del Servicio de Administración Tributaria de la Ciudad de Guadalajara y expositor en dicho organismo, auditor y asesor de diferentes despachos, en los cuales están tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Guadalajara. Actualmente es asesor fiscal de Software Fácil, Computación en Acción y otras casas de software, conferencista en temas fiscales a nivel nacional en distintos foros públicos y privados, autor del programa Simplifiscal y socio fundador del despacho Asesores Fiscales OWLSC. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Aquí muy contento. Oye, ahí, Víctor, un poquito para la cuestión de esta convocatoria que muy amablemente nos hiciste el favor de acudir para hablar con las personas que nos están viendo y escuchando, es hablar de la cuestión de los FDIs. Un poquito la cuestión del antecedente y que muchos podemos tener en cuenta es que tenemos 6 FDIs, que ahí dicen que son menos, que hay que son más, pero al final de cuentas lo tenemos desprendido de un código fiscal de la Federación, que lo que necesitamos son comprobantes, pero no solamente comprobantes como los teníamos en papel, sino que este tipo de comprobantes ya van ligados a una base de datos que es lo que absorbe el SAT, la autoridad de estos FDIs, y que ya empieza a hacer base de datos y empieza ya a ser ese minero, como se conoce, o empieza a ser la estructura de las bases de datos que tiene la autoridad. ¿Cómo podríamos empezar con este tema, conociendo este antecedente del CFDI y su importancia, Víctor? Bueno, es algo muy importante lo que acabas de mencionar y fíjate que como un poquito antecedente, dice, está creando base de datos el SAT. Esta base de datos del SAT desde el 2005 surge con el CFD originalmente, pero era opcional hasta el 2011, donde empieza a ser, digamos, un poquito más obligatorio, pero definitivamente en 2014 es cuando se convierte en el único documento oficial para emitir comprobantes fiscales digitales. En el 2018 surge la versión 3.3 que le incorporan bastantes requisitos, entre ellos uno de ellos es el comprobante de pagos con su complemento. Y bueno, ahorita estamos manejando la versión 4.0. Cada vez que hay una versión nueva del comprobante, en este caso el 4.0, siempre se le agregan más requisitos. Estos requisitos le sirven bastante a la autoridad para llevar a cabo la fiscalización del cual mencionas tú y la hace de forma remota. Hace varios años, 5 o 6 años, recuerdo que fui a una conferencia del entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez, donde comentaba que con estos comprobantes
la autoridad tenía la capacidad de llevar a cabo auditorías silenciosas y sigilosas, ¿de acuerdo? De forma remota, sin que el contribuyente se diera cuenta. Y una vez cuando el contribuyente se da cuenta de eso, se le notifica, pero se haya traído el resultado de la auditoría. Ya nada más se lo viene a presentar diciéndote, oye, pues encontramos todo esto. Prueba de ello son las cartas de invitación que constantemente están llegando. Hay una frase que quiero, ahora sí que voy a patentar. Esas cartas de invitación, ¿saben? Me preguntan, oye, ¿por qué llegan las cartas de invitación? Dije, bueno, llegan por un error del SAT. Este error es el siguiente. El SAT comete un gran error. ¿Cuál es? Cree que los contribuyentes emitimos comprobantes correctamente. Ese es el gran error. Cree que los emitimos correctamente en base a las reglas, en base a las leyes, en base al código. ¿De acuerdo? Si nosotros emitiéramos comprobantes correctamente, en todos los sentidos, no tendrían por qué llegarnos cartas de invitaciones, ¿de acuerdo? Porque, bueno, a menos que estemos incumpliendo nuestras obligaciones fiscales, ¿de acuerdo? O sea, emitimos comprobantes, los recibimos correctamente, cumplimos nuestras obligaciones correctamente, no tiene por qué llegar carta de invitación. Pero si los emitimos y recibimos correctamente y no cumplimos con nuestras obligaciones, pues obviamente va a llegar la carta de invitación y deja de eso. Puede suspendernos el sello digital o más allá hacernos una auditoría. Ahora bien, si cumplimos nuestras obligaciones correctamente, pero los comprobantes los emitimos erróneamente, entonces las cartas de invitación también llegan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en un comprobante se plasma a través de claves. Claves como, por ejemplo, el RFC es una clave, el régimen fiscal es una clave, el uso del CFDI, el método de pago, la forma de pago, los productos que compramos, los impuestos que trasladamos o retenemos, todo eso es a través de claves. Esas claves tenemos que utilizarlas correctamente conforme al Código Fiscal de la Federación, el anexo 20 y demás documentos técnicos. Si nosotros no empleamos estas claves correctamente en una operación que se llevó a cabo, entonces la autoridad lee ese comprobante, esas claves las lee como si hubiéramos hecho las cosas correctamente. ¿De acuerdo? Explico. Por ejemplo, esto siempre se los pregunto en los cursos que doy. Señores, ¿cuál es el plazo máximo que tenemos para emitir comprobantes fiscales después de la operación, el acto o la actividad? Mucha gente contesta que tenemos todo el mes, que tenemos 7 días, que tenemos 72 horas, que tenemos hasta antes de la declaración anual. Otros dicen que hasta el fin del ejercicio. Bueno, el plazo correcto está plasmado en el artículo 39 del reglamento de código y señala que son 24 horas después de la operación, el acto o la actividad. 24 horas, ¿de acuerdo? Nada de que al séptimo día, nada de que a fin de mes, 24 horas. Entonces, ese es un tema que tenemos que tomar en cuenta. Otro tema es el método de pago, ¿de acuerdo? El método de pago tenemos dos formas de manifestar el método de pago. Uno, manifestando la clave PUE, que significa que el comprobante está totalmente pagado a la hora de emitir el comprobante. Y el otro PPD, que significa que el comprobante no está totalmente pagado al momento de emitir el comprobante. Por lo tanto, con estos dos simples elementos que estamos señalando, tenemos ya aquí una muy buena base para partir de este tema. Si nosotros emitimos, por ejemplo, vamos a suponer, Ramiro, Rodrigo, perdón, que el mes pasado, en noviembre, yo cobré una operación. Mi deber es haber emitido el comprobante 24 después, indicando el método de pago PUE. ¿De acuerdo? Ese es mi deber, como lo dicen las disposiciones fiscales. Pero, sin embargo, lo emito el día de hoy, diciembre, y lo emito con PUE. La autoridad, el error que comete, cuando me manda una carta de invitación, me va a llegar una carta de invitación diciéndome que falta que pague yo el IVA de diciembre, de una factura que yo emití en diciembre y que supuestamente yo cobré en diciembre, porque eso dice el comprobante. Sin embargo, yo la cobré en noviembre y enteré el impuesto en noviembre conforme a la ley del IVA, pero el comprobante es el que lo emití cuando se me dio la gana. ¿De acuerdo? Y entonces la autoridad en noviembre no te va a decir nada, oye, me pagaste de más, no te lo va a decir. Te va a decir, oye, en diciembre me hace falta este IVA. ¿Por qué? Porque tú emitiste el comprobante en diciembre, que según el reglamento de código, debieron haber sido entre las 24 horas siguientes. Y si tú manifestaste PUE, fue porque lo cobraste en diciembre. Entonces el SAT dice, pues si lo cobraste en diciembre, entéramelo. Pero el comprobante lo emitiste de forma extemporánea, ¿de acuerdo? Y ese es el problema. De ahí te va a llegar una carta. ¿Cómo lo resolvemos?
mandando una aclaración en este sentido, diciéndole que pues, corresponde ese IVA al mes de noviembre, que tú lo enteraste en noviembre, que lo cobraste en noviembre, adjuntando las pruebas necesarias e idóneas, ¿de acuerdo? Ahora bien, algunas personas dicen que esas cartas no es necesario contestarlas. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque precisamente se está configurando el hecho del 17H bis del código, que señala que el SAT podrá suspender temporalmente los sellos cuando se dé una de ciertas circunstancias. Una de ellas es cuando no cuadre la información declarada, los ingresos, los IVAs trasladados, las retenciones correspondientes, con lo amparado en los comprobantes fiscales emitidos y recibidos. ¿De acuerdo? Entonces, si no cuadra esa información, el SAT tiene toda facultad para suspenderte el sello. Antes de suspenderte el sello, el SAT está mandando una carta de invitación para que le aclares o subsanes la situación. Si ignoras esa carta de invitación, entonces el SAT tiene toda facultad para suspenderte el sello digital. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante aquí el tema, a lo que quiero llegar, es que es sumamente importante conocer de todos y cada uno de los requisitos del comprobante fiscal para emitirlo en tiempo y en forma. Y con ello, evitar principalmente la pérdida de deducibilidad de los comprobantes, ya sea para nuestros clientes o para nosotros mismos, ¿de acuerdo? Si yo emito los comprobantes de forma errónea, pues mi cliente pierde la deducibilidad. Si mi proveedor los emite de forma errónea, yo soy el que pierde la deducibilidad, ¿de acuerdo? Y aparte, el emisor o el receptor, ambas personas, podemos ser sujetos de cartas de invitación en primera instancia, sin perder de vista que podemos ser sujetos de una suspensión del temporal del sello digital, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de esto. Oye, Víctor, un poquito de lo que estás comentando ahorita se me viene mucho a la mente un caso que me pasó con un cliente. Le llegaron cartitas de invitación por ahí del año de 2018, que el timbrado del CFDI de nómina tenía una diferencia de 1 peso. O sea, hasta por 1 peso, la base de datos del SAT, que en este caso la inteligencia artificial o el robot que está haciendo la cuestión de la parametrización, por 1 peso genera la diferencia. Esto automáticamente manda estas cartitas de invitación por este robot o esta base de datos. Pero cuando la autoridad ya tiene realmente algo más tangible, una deficiencia de que no entregó el tema del pago de impuestos a alguien, mucho más un contribuyente que ya es reincidente en este tipo de conductas, esos son cuando ya se les manda con un ser pensante a unas pues, invitaciones profundas o revisiones profundas o caídas de recaudación. Eh, es por eso que lo que comentas es muy importante, es saber cómo está reportando el CFDI, porque aún así, haciéndolo de forma correcta, puedes votar y dependiendo qué tanto vote en las claves o parametrizaciones que estás diciendo, seguramente te mandan ya una revisión, una restricción de sellos o te mandan tu cartitas invitaciones mientras sea un riesgo menor. Menor, es correcto, es correcto. Fíjate que eso que comentas es muy importante. De repente, mucha gente también dice, oye, me llegó una carta de invitación y no sé de dónde diablos saca la información. Y les digo, pues de tus CFDIs. Dicen, es que también nosotros lo sacamos del CFDI. Sí, pero la forma está en cómo lo interpretas, ¿de acuerdo? Mucha gente, y en los cursos que doy, pongo un ejemplo de una nómina, ahorita que mencionas la nómina. Un dato muy importante en la nómina es precisamente la fecha en que se acumula, en que se deduce, en que se retiene y en que se acredita el subsidio al empleo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Tengo un CFDI de una semana que está montada en 12 ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que ahorita yo pago la última semana de diciembre, ¿de acuerdo? Pero esa semana tiene 4 días del 2023 y 3 días del 2024, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que el trabajador gana, no sé, vamos a ponerle 500 pesos diarios, ¿de acuerdo? Entonces, en 2023 se pagaron o devengó el trabajador 2,000 pesos, ¿de acuerdo? Y en 2024 va a devengar 1,500. La pregunta es, ¿en qué año, en este caso, el trabajador tiene que deducir o puede deducir fiscalmente esa nómina? ¿En qué año el trabajador acumula esa nómina? ¿En qué año el patrón retiene y o tiene derecho al acreditamiento del subsidio que le pagó el trabajador en dado caso? Pues yo te lo podría contestar que contablemente la devengación serían esos 4 días, sí tendría que estar formando parte del 2023
y la nómina semanal que se estaría pagando ahí, como se está pagando en el 2024, pues la retención, el subsidio, ya lo estamos aventando al otro año por la mal llamada simetría fiscal, que es cuando una persona los tendría que deducir a la cuestión del pago siendo una persona física y ellos los tendrían que acumular en la declaración del año 2024. Es correcto, es correctísimo, lo dijiste perfecto. O sea, para efectos financieros contables, sí tienes que partir la nómina y mandar 4 días a 2023 y 3 días a 2024, contablemente. Pero fiscalmente, todo es a base de flujo efectivo. Como tú bien lo mencionaste, el trabajador es una persona física en este caso y ellos acumulan en base a flujo. Si toda la nómina, los 3,500 pesos los cobró en enero, entonces el trabajador acumula esos 3,500 todos en la declaración de enero y el patrón, como dijiste, la bien mal llamada simetría fiscal, no puede deducir nada sino hasta que esté efectivamente pagado. ¿De acuerdo? Y entonces deduce todo fiscalmente la nómina en 2024. La retención no puede efectuarse parcialmente ni antes de haber pagado. Por lo tanto, la retención también es en la fecha de pago. Y normalmente el pago sucede ya en 2024 en esta nómina, ¿de acuerdo? Y el subsidio también entregado al efectivo, entregado en efectivo al trabajador, pues sucede el día de pago. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta eso, que todos los efectos de la nómina el efecto son al pago. Y en el CFD de nómina tenemos esa fecha, ¿de acuerdo? En un CFD de nómina tenemos normalmente 6 fechas, de hecho, la fecha en que se emite el comprobante, la fecha en que se timbra el comprobante, fechas que no tienen que ver con esto. Dentro del complemento de nóminas tenemos otras 4 fechas. La fecha de inicio de la relación laboral, que es cuando entró a trabajar el trabajador con nosotros hace no sé cuánto tiempo. La fecha en que inicia el periodo de pago que estamos pagando, digamos el 27 de diciembre, y la fecha en que termina el periodo de pago, que digamos es el 3 de enero. Y tenemos la última, que es la más importante, la fecha de pago. ¿De acuerdo? Esa fecha de pago debe de ser el día en que realmente le pagamos al trabajador. Y tiene que estar respaldado con un estado de cuenta bancario. ¿De acuerdo? Ya sea porque le hicimos la transferencia, porque le entregamos un cheque o porque, bueno, si le pagamos en efectivo, bueno, ahí no va a estar respaldado con un estado de cuenta, a menos que hagamos un retiro masivo del dinero días antes para hacer la dispersión el día de pago, pero finalmente esa la fecha de fecha de pago es la que toma en cuenta el SAT para todos estos efectos, ¿de acuerdo? Entonces, hay personas, y lo he constatado de viva voz, que la nómina la toman en cuenta en base a los días, al mayor días de pago. Ah, fueron 4 de 2023, entonces la metemos en diciembre, fiscalmente, ¿eh? ¿Por qué? Porque parte en la nómina y dice, es que como la nómina, la mayor cantidad de vengada fue en 2023, pues la metemos en 2023, la deducimos en 2023 y todos los efectos se los dan a 2023. La retención corresponde a 2023, la entregan en enero, pero el comprobante para el SAT va a aparecer precargado en la declaración de retenciones de salarios, en la declaración de enero que vamos a pagar en febrero. Y es donde no nos cuadra. Y entonces el trabajador, el patrón, el contador dice, pues ¿de dónde saca la información el SAT? Digo, pues de tus comprobantes. Nada más que él interpreta la información conforme a las leyes y a las reglas. El error de esas cartas de invitación que te mandan en este supuesto es que el SAT cree que tú, como contribuyente, estás emitiendo los comprobantes correctamente y aplicando las normas correctamente. ¿De acuerdo? Y todavía con este tipo de comprobantes de nómina que se pueden presentar muchos casos, eh, también es que ese es uno de los comprobantes que me dice en cuándo, la fecha en cuándo se está emitiendo y cuándo se pagó, que es una fecha diferente. Porque Son al momento diferentes. de yo poner cuándo se pagó, que ese 2024 es cuando yo estoy mandando los efectos ya hasta el siguiente año por la cuestión del pago. Y si yo lo quiero considerar que es en diciembre, ahí ya tenemos un problema. Y Es también correcto. el mal timbrado, porque hay veces que nos gana el tiempo, no lo podemos timbrar el 31 de diciembre y de acuerdo a reglas misceláneas me dan días adicionales dependiendo de mi número de trabajadores para poderlo hacer y en el momento en que tomamos esos días consideramos la fecha de emisión del comprobante la misma de fecha de pago y ahí estamos generando un error. Exactamente, exactamente. Sí, exactamente. Fíjate que también ese es otro punto que también me gustaría abordar porque de repente también hay mucha mala información en la página, en Internet, en este caso, y ese es precisamente eso.
Fíjate que hay una regla también que está próxima a publicarse para el año 2023 sobre los errores de la nómina, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esa regla dice que los comprobantes emitidos durante el 2023 que hayan tenido errores o omisiones, podremos por única ocasión cancelarlos y volverlos a emitir con fecha máxima, en este caso va a ser 29 de febrero de 2024. Y aún así, los comprobantes serán deducibles en el ejercicio 2023, siempre y cuando se manifieste como fecha de pago el día en que efectivamente se pagó dicha nómina, ¿de acuerdo? Ahora bien, algunas personas dicen que la nómina es deducible en el mes en que se emite el comprobante, porque sí ha habido personas, Rodrigo, que me debate eso, ¿de acuerdo? Es en la fecha en que se emite el comprobante. Ok, como tú bien lo mencionaste, hay una regla que menciona que podemos timbrar la nómina 3, 5, 7, 9 u 11 días hábiles posteriores a la fecha de pago, en base al número de trabajadores. Pero esta regla también que acabo de citar previamente, que se va a publicar, espero se publique este año también, dice que podemos timbrarlos hasta el 29 de febrero, siempre y cuando sea por error. Y siempre para subsanar errores, más bien en este caso, ¿de acuerdo? No es un plazo que nos dé la autoridad máximo para emitir el comprobante, sino es para corregir errores, ¿de acuerdo? Ahora bien, si fuera el caso que yo tengo una nómina de febrero de 2023 que tuvo un error en algún caso y se publica la regla, entonces yo vamos a pensar que en enero me autocorrijo, cancelo el comprobante de febrero de 2022, de 2023 y lo vuelvo a emitir en 2024. Entonces la pregunta sería, ese comprobante que voy a volver a emitir en 2024, ¿en qué mes sería deducible? ¿En qué año? ¿En 2023 cuando se pagó efectivamente la nómina o en 2024 cuando lo estoy emitiendo en base a una regla? Entonces, cuando les digo esto a las personas que debaten que es en la fecha de la emisión, entonces se quedan así como que, ah, caray, pues sí, se pagó en febrero, pero el comprobante finalmente va a tener una fecha de enero del 2024. No puede ser ese comprobante que el SAT lo considere como una retención, como una deducción, como un ingreso acumulable para 2024. ¿De acuerdo? Porque se está diciendo claramente que el comprobante se pagó en febrero del 2023. ¿De acuerdo? Entonces, todos los efectos, repito, son a la fecha de pago, independientemente cuando se timbre el comprobante en base a esta regla, que es por errores. Y otra situación que también me gustaría puntualizar es que la propia regla establece que es el plazo máximo para emitir comprobante para que estos sean deducibles. Y mucha gente los timbra cuando se les da la gana a la nómina. ¿De acuerdo? Tengo casos en que una empresa timbra sus comprobantes casi un mes después de haberla pagado. Y bajo el argumento de que la declaración anual está prellenada y precargada con los comprobantes de nómina, dice, son deducibles, porque la autoridad ya los, dijo, esta persona me dice, ya los validó desde el momento en que los precarga. Le digo, no, la autoridad no te va a hacer una especie de análisis de tus deducciones, si cumplen o no requisitos los comprobantes en una precarga de la declaración anual. Ese trabajo es del contribuyente. El SAT simplemente toma todo lo que hay timbrado y lo precarga. Es trabajo del contribuyente de determinar cuáles son deducibles y cuáles no lo son. Y la autoridad lo hará cuando ejerza facultades, entonces diría, oye, este comprobante no es deducible. ¿Por qué? Porque no cumple tal o tal requisito que está plasmado en la ley de renta o en el Código Fiscal de la Federación o en las reglas de carácter general. Y con fundamento te lo rechazará. Pero tú no puedes argumentar que porque el simple hecho de que el saldo haya precargado es deducible. ¿De acuerdo? Entonces, Ahí siguiendo entonces en esta charla, Víctor, lo que podremos concentrar primero es tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos declarando, porque al momento de nosotros presentar un CFDI, ya estamos alimentando una base de datos que la autoridad lo está considerando como algo cierto y es ahí donde vota la cuestión de las diferencias. La otra, que ya no está en mis posibilidades, pero también es y tratar de conceptualizar de que necesitamos que nuestros informantes terceros informen también bien las cosas, porque en el momento en que ellos lleguen a informar algo mal en CFDIs o en declaraciones informativas, a nosotros ya nos ponen un gran problema en la cuestión de lo que estamos nosotros reportando, y eso pasó hace unas cuantas semanas con unas invitaciones donde mandaban que mis ingresos no cuadraban con la DIOT presentada por terceros, que eso no lo podemos nosotros controlar,
pero tendremos que tener en cuenta que estamos susceptibles a que alguien malinforme, intencional o no intencional, algo que me puede votar hacia mí. Y vinculándolo con lo nuevo de que si al final de cuentas ahorita no ha habido cambio en forma estructural de una nueva versión, seguimos en la 4.0, sí hay que hablar para este año de unas actualizaciones que se dieron a la cuestión del complemento de pago y la cuestión del complemento cartaporte, que esto, pues bueno, ya los ha estado manejando en diferentes ocasiones, pero creo que para poder iniciar este 2024 sería importante estos dos puntos de actualidad. De hecho, agregamos uno nuevo, Rodrigo, el tema del nuevo complemento de comercio exterior, ¿de acuerdo? También hay una versión 2.0 del complemento de comercio exterior que acaban de dar a conocer en estos días, precisamente, ¿de acuerdo? En ese sentido, sí, tenemos un nuevo complemento de pagos 2.0 que de manera obligatoria es a partir del abril del año pasado. Este complemento sí tiene mucha importancia. Para mí es ahora sí que de lo mejor que ha hecho el SAT últimamente. ¿Por qué? Porque le agregó 40 nuevos requisitos al complemento de pago. ¿Sabías eso? 40 nuevos requisitos. Mucha gente dirá, oye, son mucho trabajo, más datos que llenar. No. En este caso, son requisitos que se van a llenar automáticamente por tu sistema de facturación. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, obviamente, tu comprobante de ingresos con PPD esté en la misma base de datos del comprobante que vas a generar de pagos. ¿De acuerdo? Muchos de estos datos obligatorios, la mayoría son obligatorios, se van a llenar automáticamente porque tiene que ver con los impuestos trasladados. ¿De acuerdo? Cuando yo traslado un impuesto, o bueno, cuando desgloso un impuesto en un comprobante de ingresos, y ya sea trasladado o retenido, cuando me pagan parcial o totalmente, en papel de trabajo siempre hemos tenido que señalar cuál es el IVA, cuál es el IEPS, cuáles son el CSR, que proporcionalmente me están pagando o reteniendo, en caso de que el pago sea parcial. Pero eso tenía que ser en papel de trabajo desde siempre. A partir de esta versión 4.0, el comprobante de pagos lo desglosa, ¿de acuerdo? En el comprobante de pagos, si alguien me hace un pago parcial de una factura, el sistema tiene que aplicar parcialmente ese pago y desglosar el IVA, el IEPS o el ISR que se retuvo o se trasladó parcialmente en la proporción del pago. Y eso lo debe hacer el sistema automáticamente. ¿Eso qué genera? Genera certidumbre, genera claridad, simplificación del trabajo administrativo a la hora de determinar los impuestos, porque el sistema automáticamente en el comprobante ya nos dice cuál es el IVA que efectivamente trasladamos o que tenemos derecho al acreditamiento, que nos retuvieron y que tenemos derecho al acreditamiento también. En este caso, y lo más seguro, yo ojalá, no sé, bueno, no puedo decir que ojalá, pero yo creo que es muy seguro que este año la miscelánea venga cargada con dos reglas nuevas, la cual una va a decir que las declaraciones de retenciones de ISR por arrendamiento o de retenciones de actividad empresarial personal y las de IVA van a estar prellenadas con el comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque ahora sí, con este comprobante de pagos que todo el mundo estamos obligados a emitir desde el 2023 de abril, efectivamente, el SAT tiene toda la información precisamente para poder tener esta información prellenada en las declaraciones. Esto nos va a ahorrar trabajo, pero así como nos ahorra trabajo, como bien lo dijiste, en este caso, el SAT también tiene más claridad y más certeza para saber cuando estamos omisos en algún pago de alguno de estos impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a agudizar más aún las cartas de invitación. ¿Por qué? Porque el SAT tiene más información, como mucha más precisión, siempre y cuando llenemos el comprobante correctamente. Antes de entrar a los otros comprobantes, aquí una pregunta que yo sé que no somos adivinos y tampoco al final de cuentas pues le estará dentro de los planes de la autoridad, pero con estas modificaciones que se están haciendo al complemento de pago, ahora sí ya va a ser más fácil para la autoridad el que nos mande al nuevo esquema de pagos definitivos de IVA, donde es la plataforma Guinda o Roja y que ya está todo precapturado y poder amarrar el IVA, porque ahorita como está es que no lo puede hacer porque no sabemos utilizar bien los complementos de pago.
No, no va a ser, en la declaración del IVA, fíjate que no, Rodrigo, no va a estar prellenada esa declaración de IVA. Está prellenada la declaración de IVA del reciclo, eso sí, ¿de acuerdo? Y normalmente siempre les explico a los participantes de los cursos que imparto, siempre les hago una pregunta. En el diploma, tengo un diplomado que imparto aquí en EduFiscal, y al principio les digo, señores, ¿por qué creen ustedes que la declaración del IVA está prellenada solamente para el reciclo y no para los demás contribuyentes? Llámese actividad empresarial personal, arrendamiento, RIF o el régimen de, ¿cómo se llama?, de General de Ley de Personas Morales. ¿Por qué esas declaraciones no están prellenadas del IVA? Y la gente normalmente no me sabe contestar. Bueno, durante el desarrollo del tema, empiezo a hablarles acerca de los requisitos para las deducciones. Uno de los requisitos es el plazo para obtener el comprobante fiscal, ¿de acuerdo? La mayoría de las personas tenemos todo el año para obtener el comprobante fiscal y que un gasto sea deducible. Sin embargo, los del reciclo persona moral solamente tienen el mes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el SAT sabe perfectamente que si el comprobante fiscal no está emitido en el mes, el gasto no es deducible y por ende el IVA no es acreditable. ¿De acuerdo? Y también, por otro lado, sabe perfectamente que todo mundo tenemos 24 horas para emitir el comprobante. Por lo tanto, si yo emito un comprobante el día de hoy, el SAT sabe que, en teoría, ese IVA lo cobré en este mes de diciembre y entonces tiene toda la información para precargar mi declaración de IVA, tanto el trasladado como los acreditables. ¿De acuerdo? Porque los comprobantes tienen que estar emitidos en el mes para el reciclo. Pero para los demás contribuyentes tenemos todo el año. Entonces, a pesar de que todo el mundo tenemos 24 horas para emitir comprobantes, cabe aquí la posibilidad de la espontaneidad y la extemporaneidad. Es decir, puede ser que yo a ti, Ramiro, te compré, no sé, una máquina, digo, Rodrigo, perdón, se me olvida, se me confunde, perdone, te compré una máquina, ¿de acuerdo? Y te la pagué en enero, pero tú por alguna razón no has emitido el comprobante, ¿de acuerdo? Lo emites hasta en junio, 6 meses después. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo derecho a la deducción, ¿de acuerdo? Porque de acuerdo a la ley de renta, artículo 28, fracción 8, dice, 18, perdón, tengo todo el año para obtener mi comprobante fiscal y hacerlo deducible, ¿de acuerdo? Y luego, para que el IVA sea acreditable, tengo que cumplir con 3 requisitos. Que esté pagado en el mes, lo pagué en enero o en febrero cuando se realizó la operación. Tiene que estar desglosado el comprobante. Sí, va a estar desglosado en el mes de julio. Y dice, y que sea deducible para efectos de impuestos sobre la renta. Bueno, ese gasto es deducible porque cumple muchos requisitos y entre ellos, uno de ellos, obtener el comprobante en el ejercicio. Entonces sigue siendo deducible. Entonces, el IVA es acreditable en el mes de enero que lo pagué, aunque el comprobante lo tenga en agosto, en septiembre, en diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, dada esta situación, el SAT no tiene capacidad de precargar la información de los IVAs en todas las demás declaraciones, porque podrás darse el caso en que el proveedor que nos cobró un IVA no ha emitido el comprobante. Y cuando limita, seguirá siendo deducible acreditable para nosotros ese IVA. ¿De acuerdo? Entonces, es por ese motivo, creo yo, así como tú lo dijiste, no somos adivinos, yo aquí simplemente aplico un poco la lógica del por qué el SAT, estas declaraciones de IVA no están precargadas para el resto de los contribuyentes y para los del para los reciclos sí. ¿De acuerdo? Y Víctor, entonces siguiendo un poquito ahorita con la cuestión de la línea de las modificaciones que tenemos para los FDIs y sus respectivos complementos, por ahí está el complemento también muy conocido y algo que lo hemos tenido ya diferentes años y que se ha estado prorrogando entradas en vigor y que van en conjunto con la versión anterior, que es el famoso complemento carta aporte. ¿Qué es lo que se espera para este complemento? Mira, este complemento ya entró en vigor el día 25 de noviembre. No es obligatorio todavía, es opcional. Siguen conviviendo esta versión del 3.0 nuevo y el 2.0 anterior. Van a convivir según las reglas transitorias hasta el 31 de diciembre. Por ahí alguien me dijo que va a haber una especie de prórroga de convivencia, todavía 3 meses más, pero todavía no está publicado esto, ¿de acuerdo? Me comentaron unas personas que están trabajando en una mesa de trabajo con el SAT, están pidiéndole que convivan todavía 3 meses más, enero, febrero y marzo, estos dos complementos. El nuevo complemento 3.0 tiene también 37 nuevos requisitos. De ellos, 20
tienen que ver con el sector COFEPRIS. Si lo que tú estás trasladando son medicamentos, químicos o plaguicidas o fertilizantes, tienes que incluir esos datos del COFEPRIS, ¿de acuerdo? Son 20 nuevos datos. Se agregaron también otros 4 datos más adicionales para el sector de comercio exterior. Anteriormente, nada más en caso de tú estar trasladando mercancía importada o exportar o que vas a exportar, solamente había 3 datos que había que plasmar. El pedimento de importación en caso de ser importada, en caso de ser exportada, que fuera mercancía que tenga un destino del extranjero, teníamos que señalar el CFDI, el UID más bien, donde se incorporaba el complemento de comercio exterior. Y por otro lado, teníamos otro atributo que se llama el de, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el dato, Incoterm, el dato del Incoterm, ¿de acuerdo? Esos eran los 3 datos, en este caso, que tenían que ver con comercio exterior. Le agregaron 4 datos más, régimen aduanero, entre otros, el pedimento de importación y otros 2 datos que no tengo de memoria, pero son 4 en total los que se incorporan en materia de comercio exterior, ¿de acuerdo? Otros datos que se incorporan al complemento es un dato que para mí es una facilidad. Muchas veces me han consultado, y Víctor, fíjate que nosotros estamos trasladando, no sé, por ejemplo, este producto lo estamos trasladando de aquí del punto A al punto B, ¿de acuerdo? Y estamos llevando 100 celulares. Ok, ¿qué pasa si de repente llego a mi destino y mi cliente o mi sucursal no quiere todo lo que le envié? Porque no tiene capacidad para recibirlo o porque el producto llegó dañado, por cualquier causa no me recibe toda la mercancía que llevo. Y entonces tengo que regresar parte de esa mercancía. Me decían, ¿qué tengo que hacer ahí? Le digo, otra carta aporte. Otra carta aporte porque el origen ahora es el destino y el destino ahora es el origen. Las fechas cambian, ¿de acuerdo? Y en la cantidad de materiales también cambia. Si yo estaba trasladando 100 celulares y ahora voy a regresar 3, pues tendría que hacer una nueva carta por esos 3. Yo creo que el SAT se dio cuenta de esta situación que no es sencilla o no es aislada, y entonces en el complemento 3.0 incorporó un requisito que se llama logística inversa. Es una casilla nada más que se selecciona para indicar que sí va a haber una logística inversa, y eso aplica cuando precisamente tú llevas mercancía de un punto a otro y una vez llegando al destino, por alguna razón tienes que regresar parte, entonces no tienes que hacer una segunda carta aporte. La misma que tú tenías de ida te sirve de regreso. La misma, sin tener que hacer nada absolutamente. Solamente tienes que cumplir con 3 requisitos, si mal recuerdo. Uno es que exista la posibilidad, nada más, de que haya un retorno de mercancías. Que exista la posibilidad. Si tú crees que existe, lo marcas la casilla y la carta aporte te sirve tanto de ida como de regreso. Si no crees que haya la posibilidad, simplemente no la marques. ¿De acuerdo? Ahora bien, si no la marcas y tienes que hacer ese retorno en un momento dado, tendrías que hacer una nueva carta aporte. ¿De acuerdo? Segundo, que los productos que son de retorno sean de la misma clase, hablando de la clase de producto-servicio, de los que tú enviaste. ¿De acuerdo? Tiene que ser la misma clase. Vamos a pensar, vamos a suponer que yo voy a surtir una tienda de papelería. ¿De acuerdo? Y entonces en mi comprobante estoy trasladando lápices. ¿De acuerdo? Lápices en este caso. Pero una vez llegando a mi destino, mi cliente o mi sucursal me dice que no tiene, que sí me recibe los lápices, pero que quiere regresarme unos plumones. Entonces, tomo los plumones, los subo al camión y me los regreso. Oye, pero son productos distintos a los que llevé. Sí, pero en la clave de punto servicio sigue siendo la misma clase. En este caso se llaman instrumentos de escritura. ¿De acuerdo? Entonces, todos son instrumentos de escritura, los lápices, las plumas, los plumones, los crayones, todos son instrumentos de escritura y por lo tanto me sirve la carta aporte de ida para regresarme los plumones en este caso. ¿De acuerdo? Y número 3, el tercer requisito es que tiene que ser el traslado en dirección inversa al de ida. Es decir, me tengo que regresar otra vez por la misma vía de donde llegué. ¿De acuerdo? Por ejemplo, supongamos que voy a llevar unos lápices a Ciudad de México de Guadalajara.
¿de acuerdo? Me voy México, Guadalajara. Digo, de México, sí, a Guadalajara. Pero de regreso, me voy a ir por San Luis Potosí a dejar otra mercancía y de ahí me retorno a Querétaro y luego a Ciudad de México. Entonces, en este caso, ya no podría ser la carta aporte utilizada porque ya tenemos una ruta diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que haya una revisión por parte de alguna autoridad competente y ve que la carta aporte dice que voy, digamos, de México a Guadalajara, pero estoy en San Luis Potosí, va a decir, oye, espérame, ¿qué estás haciendo por acá? Ah, es que me estoy regresando por este lado. Ya no te aplicaría en un momento dado el amparo de esa carta aporte, tendrías que hacer una nueva por esos plumones que estás retornando, ¿de acuerdo? Eso es la facilidad que existe en esta carta aporte. Hay otros datos también que tienen que ver con el istmo de Guantepec, ¿de acuerdo? Esta zona estratégica del gobierno quiere darle un impulso también a este tramo y por lo tanto le agregaron a la carta aporte unos puntos, le llama polos, ¿de acuerdo? Del tramo de Istmo de Guantepec. Si tú estás circulando por alguno de estos polos, tienes que indicar de dónde saliste y a dónde te diriges de esos polos del Istmo de Guantepec. Solamente son 3 datos para decir que sí aplica en lo que es el tramo de Istmo de Guantepec e indicas en una clave del catálogo cuál es el polo origen y cuál es el polo destino. Básicamente esos son los cambios que tiene este nuevo complemento. Suenan sencillos, pero lo que tiene que ver el tema del COFEPRIS es bastante complicadito porque son bastantes datos. Y pues bueno, ahí de repente me dicen, no, Víctor, ¿y ahí qué aplica? Soy contador, no soy químico en este caso, y ahí sí se requiere de un especialista para indicar ciertos datos, por ejemplo, el componente activo de la materia, del químico, etcétera, etcétera. Esos son datos que ya un técnico lo tendría que conocer y en caso de ser importados o exportados estos químicos también, pues también tiene que ver con datos del importador, el importador real de esos químicos, aunque tú no los estés importando, tienes que señalar quién lo importó en un momento dado, ¿sale? Entre otros datos. Fíjate que el comentario iba a ser un chascarrillo de que los contadores somos todólogos y lo debemos de saber, pero no, la voy a cambiar y la voy a convertir en el comentario creo que más serio. Realmente lo que tenemos que visualizar es que el que hace los comprobantes no es el contador, es el contribuyente, la persona que está haciendo las operaciones y debes de conocer toda la operación. O sea, las personas encargadas de hacer los comprobantes deben de tener un conocimiento de lo que están llenando en cada uno de estos rubros. Aunque sea un simple capturista, debe de conocer de las personas idóneas los campos que se tienen que llenar. Porque uno dice, ah, no lo sé, le pongo X o le pongo un cero para que me deje avanzar. Otra vez lo que estábamos diciendo hace ratito, le estamos mandando una información a la autoridad que seguramente nos va a venir a preguntar y ahora no solamente va a ser el SAT, sino va a ser aduana, va a ser COPEFRI, pueden ser diferentes autoridades, que es más, hay hasta complementos del INE, o sea, hay muchos complementos que al final de cuentas en un simple comprobante se puede estar dando y nosotros por el desconocimiento podremos estar mandando mala información. Es correcto, es correctísimo. Fíjate que, nada más como un comentario, la otra vez me invitaron a dar una plática de asesoría a una empresa aquí en Guadalajara y eran cerca de 20 personas las que estaban atendiendo la asesoría. Entré a una sala de juntas y en una herradura sentados 20 personas. Me empezaron a hacer preguntas acerca de la carta aporte, precisamente el tema era carta aporte, y logré identificar entre esas 20 personas solamente a 3 facturistas. O sea, 3 estaban sentados del lado derecho, eran los facturistas. Los contadores estaban del lado derecho. Era una empresa que elabora productos de limpieza, cloro, pinol, todo ese tipo de cosas para limpieza. Bueno, estaban también ahí entre esas 20 personas los de logística, los transportistas, los choferes, estaban también los químicos, ¿de acuerdo? O sea, las personas que fabrican o los encargados de la elaboración, fabricación de estos productos, estaban todos ahí. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, o sea, el puro facturista no es capaz sola de hacer una carta aporte porque tiene que ver muchos aspectos, en este caso en la carta aporte, por ejemplo, orígenes, destinos, las mercancías, ciertos datos especiales de la mercancía, si el producto es peligroso o no es peligroso, datos de los seguros, datos de los vehículos,
si tienen permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o no, si lo requiere o no. Ahora entrando en este tema de la COFEPRIS, pues las personas encargadas del manejo de estos químicos, pues tiene que estar sentada con el facturista, no hombro a hombro a la hora de hacer el comprobante, pero sí para configurar el sistema de principio, decir, bueno, tenemos estos productos, vamos a poner, mira, curiosamente aquí tengo unos productos, bueno, este medicamento que es, pues es esto, bueno, mira, lo vamos a dar de alta en el sistema de facturación y en el de la carta aporte, y entonces al momento de darlo de alta, se tiene que clasificar todo automáticamente para que cada vez que uno, el capturista, seleccione este producto, sepa automáticamente los datos fijos que debe de tener. Si hay algunos datos que van a cambiar cada carta aporte, porque puede, por ejemplo, aquí tengo la fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad o el lote van a cambiar dependiendo del producto. O sea, no es lo mismo que haga una carta aporte de este producto ahorita que lo haga dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque el lote ya va a cambiar o la fecha de caducidad. ¿De acuerdo? Y esos datos, pues obviamente se tendrán que capturar cada vez que se haga una carta aporte para trasladar este producto en particular. Pero hay otros que son fijos. El componente activo, el tipo de, por ejemplo, hay una clave que dice forma en este caso, aquí dice comprimidos, pero puede ser supositorio, puede ser una ampolleta, puede ser tableta, puede ser no sé qué tantas cosas. Eso no va a cambiar ni ahorita ni en 6 meses, porque siguen siendo comprimidos. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy es, al principio, cuando demos de alta nuestro sistema y estemos configurando nuestros productos a trasladar, sí va a haber un trabajo arduo para configurar cada producto que estamos trasladando que tenga que ver con el tema de COFEPRIS. Pero ya luego después van a ser un poco más sencillos porque solamente vamos a cambiar algunos datos que cambian del producto. Por ejemplo, no sé, el pedimento, que cambia de uno con otro producto, ¿de acuerdo? Pero ya la esencia no va a cambiar. ¿Me explico? Pero de que tenemos que tener apoyo de las personas idóneas para poder emitir nuestros comprobantes fiscales de cualquier índole, es necesario. Y a los capturistas que hacen las facturas, pues capacitarlos perfectamente en este tema y hacerles notar que cada información, como tú bien lo señalaste, cada dato que plasmemos en el comprobante es información que le estamos dando al SAT, que puede interpretarla de la manera correcta, pero nosotros la estamos emitiendo de forma incorrecta. Oye, Víctor, permíteme de nuevo cuenta a la gente que nos está viendo darle algunos mensajitos nada más. Cualquier cosa que ustedes quieran comentar, pueden ponerlo en la parte de abajo del video y en su oportunidad los estaremos contestando las preguntas y los comentarios respectivos. De igual manera, por favor, sugieran los temas y nosotros haremos lo posible para traer ese contenido que ustedes van necesitando. También de nueva cuenta invitarlos a que se suscriban, compartan este material, que nos busquen en cadena de distribución de podcast, que estamos haciendo este contenido para hacerlo una cuestión de una difusión. Ojalá también ustedes nos ayuden a seguir creciendo día a día en este canal. Y de igual manera quisiera yo agradecer a la Asociación Nacional de Locutores que en el pasado 7 de diciembre nos entregaron el micrófono de oro 2023 haciendo referencia justamente a este tipo de emisiones que estamos haciendo, el cual agradecemos a su presidenta y también a Isabel, que son las que nos han estado ayudando justamente a poder tener este reconocimiento en el 2023. Muchas gracias a toda la asociación, gracias a los que han confiado en este proyecto y pues bueno, esto nos ayuda a sentirnos orgullosos y seguir creciendo en este canal y trayendo más temas toda esta nueva temporada 2024. Víctor, ya después de haber comentado todo esto, un poquito nada más para poder ir concluyendo. Conclusión del tema, algo que creas que nos hizo falta comentar a la gente que nos está viendo para ir terminando la emisión. Sí, claro, mira, otro tema muy importante es la cancelación de comprobantes, que es todo un tema en ese sentido. Te voy a platicar un caso, así nada más como introducción para desarrollar rápidamente este tema. Hace un par de meses, un amigo me habla para decirme que tiene un comprobante emitido por error en el 2022 y que lo quiere cancelar por alguna razón, ¿de acuerdo? Y entonces le dije, sí, le dije, ¿de cuánto es el importe del comprobante? Me dice 29 millones de pesos. Le dije, ok. Le dije, ¿tendrás en tu cuenta bancaria 1,450,000 pesos que te sobren? Dice, caray, ¿y como que para qué?
Digo, porque esa es la multa por cancelar ese comprobante si lo pretendes cancelar en este año. ¿Por qué? Porque los comprobantes desde el año pasado, el Código Fiscal se modifica para prohibir la cancelación de comprobantes después del ejercicio en que se emiten en dichos comprobantes. Es decir, a través de reglas nos permiten cancelar comprobantes del 2022 solamente hasta el 31 de marzo o 30 de abril de este 2023. Solamente, ¿de acuerdo? Ya si tú eres persona moral y cancelas un comprobante de ingresos del 2022 el 1 de abril, eres acreedor a una sanción del 5 al 10% sobre el importe del comprobante cancelado. ¿De acuerdo? Y si eres persona física, a partir del 1 de mayo, cualquier comprobante que canceles del 2022 será mismo supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, número uno, está prohibido cancelar comprobantes fuera del ejercicio en que se emite el comprobante, a más tardar en este caso en la fecha en que debas presentar dicha declaración anual. ¿De acuerdo? Número dos, está prohibido cancelar comprobantes de ingresos sin que tengas un soporte documental que justifique el por qué. ¿De acuerdo? Una de las prácticas que el SAT ha detectado muy común e incorrectas es que los contribuyentes para evadir el ingreso, para evadir sus obligaciones fiscales, suelen cancelar comprobantes de ingresos a diestra y siniestra. Simplemente cancelamos, ya sea porque el cliente lo autorizó o porque se cancela dentro de los 3 días posteriores a la solicitud, se cancelan automáticamente y el contribuyente no vuelve a emitir el comprobante. Entonces, pues en teoría, el contribuyente dice, pues yo no tengo ingresos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir del año pasado, se estipula en el Código Fiscal que para poder cancelar un comprobante de ingresos, este debe de estar siempre justificado con algún documento que justifique precisamente por qué lo cancelas. En caso de que no tengas esa justificación, la multa también será del 5 al 10% sobre el importe de cada comprobante que canceles y no cuentes con esa justificación. ¿De acuerdo? Y por último, en este caso también hay otra sanción que es no cancelar comprobantes que tengan errores. ¿De acuerdo? También es otra práctica muy común que señala la UTAD en la exposición de motivos de la reforma 2022, en la cual señala que es muy común que algunos contribuyentes que emiten comprobantes con errores no los cancelen, debiéndolos de cancelar. Y en lugar de ello, dice, emiten notas de crédito, bueno, en este caso, comprobantes de ingresos, para disminuir dichos ingresos, ¿de acuerdo? Es decir, pongo un ejemplo. En enero yo fui a adquirir un producto y me emitieron el comprobante erróneamente en enero, ¿de acuerdo? En enero de este año. Y ahorita en diciembre me doy cuenta que el comprobante está mal y entonces acudo con mi proveedor para pedir que lo cancelen y vuelvan a emitir uno correctamente que me permita la deducibilidad de dicho comprobante. La política de la empresa es no cancelar comprobantes de meses anteriores. Por lo tanto, me dice, no, no podemos cancelarlo. ¿Por qué no? No te preocupes, Víctor. Lo vamos a volver a emitir, ¿de acuerdo? Emitimos uno nuevo y te lo entregamos como quieres. Internamente ellos no lo cancelan. En lugar de ello, hacen un antecrédito aplicándole esa factura como si fuera un descuento del 100%, pero no es un descuento realmente. Entonces, la autoridad, cuando detecte esta situación, dice, las notas de crédito, para empezar, ese tipo de notas de crédito no son deducibles. Y por otro lado, por haber emitido el comprobante con errores y no haberlo cancelado, aplica una multa también del 5%. ¿De acuerdo? Decía un compañero, entonces estamos fregados. ¿Por qué? Porque si cancelas comprobantes, te multan. Y si no los cancelas, te multan. Prácticamente, en teoría, si no los cancelas teniendo errores, sí te multan. Y si lo emites y lo cancelas sin justificar el por qué, te van a multar. Y si los cancelas fuera de plazo, también te van a multar. Entonces, el mensaje es, tenemos que ahorita que estamos en diciembre, es un muy buen momento para analizar todos aquellos comprobantes que hemos cancelado de ingresos de este año y buscar el soporte documental que justifique el por qué los cancelamos. ¿De acuerdo? Número uno. Número dos, tenemos que hacer una revisión exhaustiva a todos nuestros comprobantes de ingresos que emitimos este año y verificar que estén correctamente emitidos. Si hay alguno que esté mal emitido, entonces debemos cancelarlo, pero debemos de justificar el por qué y debemos cancelarlo a más tardar en marzo o en abril del año que entra. Porque posterior a esas fechas, si derivado de una revisión profunda, de cumplimiento de la autoridad o de una carta de invitación o de una simple auditoría, el SAT nos dice que debemos cancelar comprobantes de años anteriores, lo vamos a tener que hacer y nos va a aplicar la multa del 5%. Entonces, van a ser dos situaciones
en las cuales nos vamos a encontrar bajo esta situación. Entonces, es importante que hagamos ese análisis ahorita, que estamos ya a punto de cerrar este ejercicio, para verificar, número uno, que nuestros comprobantes que tenemos y que pretendemos deducir cumplan requisitos y en caso de que no, solicitar la sustitución en este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si pasamos del ejercicio siguiente, muchos de nuestros comprobantes ya no serían deducibles en caso de sustitución. ¿De acuerdo? ¿Cómo ves? No, y aparte, en estas épocas que estamos ya en el último año de este sexenio, una de las preguntas que dejaré abierta ahí al aire. Las multas no son un tema de recaudación. Las multas es para poder sancionar una infracción por un hecho que está mal realizado y que puede ser una cuestión intencional. En este caso, este tipo de multas pueden ser que no sean intencionales y la autoridad, para efectos de poder tener recursos para este cierre de sexenio, puede estar utilizando un mecanismo de sancionar por medio de multas para tener recursos. Y creo que aunque haya medios de defensa y todo, hay que tener mucho cuidado porque esto es algo que va a estar utilizando como práctica cuando en un periodo de ejercicio de facultades de comprobación la autoridad no hay un aumento de impuestos, que seguimos teniendo las mismas tasas de impuestos de IVA, de ICR, de IEPS, pues al final de cuentas, ¿de dónde va a caer un mayor recurso? Pues va a tener que ser por tema de multas y esto pues no es el objetivo. Creo que por ahí sería esa cuestión, Víctor. Mira, abundando un poquito más a tu comentario, la contabilidad electrónica es un tema que tenemos desde el 2014. Sin embargo, desde el 2014 hasta este año, yo no me había enterado nunca, y vaya que he andado por todo el país dando conferencias, cursos y todo el rollo, este, nunca me había enterado de que la autoridad haya sancionado a alguien por no mandar su balanza de comprobación. Bueno, este año se han estado enviando multas, pero no por un mes, sino por 6 meses de la balanza de comprobación, donde la autoridad te está del 2018 en este caso, donde dice, oye, pues la balanza de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y la anual, en este caso son 7, dice, no la presentaste, la multa es de 5,510 pesos cada mes y la multa total son 38,000 pesos en este caso. Entonces, ese comentario que tú estás haciendo ahorita, lo he estado haciendo en ese tema, en este tema que retomamos de dar cursos de contabilidad electrónica, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente esto de la balanza de comprobación le ha pasado de noche, y entonces me preguntan, oye, Víctor, ¿sí están llegando las multas? Sí, sí están llegando, y no están llegando de un mes de la balanza, sino que llegan de 6, de 7 meses, y yo lo que les digo, señores, esto lo está haciendo la autoridad porque requiere dinero, porque estamos en un ejercicio que vamos a iniciar electoral y se requiere mucho dinero. Y lo mismo que hiciste tú el comentario, no hay una recaudación que se incremente este año derivado de una reforma fiscal donde hayan aumentado los impuestos o impuestos nuevos, alguna disminución de subsidio. No, no hay nada de eso. Entonces, ¿de dónde va a sacar dinero? Les dije, lo mismo que tú, de las multas. ¿De acuerdo? Es un recurso que tiene la autoridad ahí y que lo va a hacer valer. Entonces, tenemos que ponernos las pilas en el cumplimiento de nuestras obligaciones más que antes en este año. Víctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para la gente que nos está viendo, el día de hoy nos acompañó el contador público y licenciado en Derecho, Víctor Ochoa Vázquez, el cual, pues bueno, aparte de toda su trayectoria que hace ratito le estaba comentando, bueno, también lo podrán ahí encontrar en su despacho de asesores fiscales OWL, que es un gusto estar contigo. Y pues bueno, ya vamos a estar compartiendo por ahí algunos escenarios pronto ahí en tema de edu fiscal que habíamos estado platicando, y va a ser un gusto estar de nuevo cuenta contigo platicando ahí presencialmente, Víctor. El placer siempre va a ser mío. Bueno, muchas gracias por que nos hayan acompañado el día de hoy. De nueva cuenta, suscríbanse, compartan, estamos en contacto. Saludos. Bye.